algo que me llamó mucho la atención el primer noviembre que estuve en Japón, y me acuerdo que era noviembre porque estaban las hojas rojas y amarillas y todo eso. Me acuerdo que fui a un templo y vi un montón de gente, muchas familias con niños chiquitos vestidos de kimono y fotógrafos y mucho movimiento. Yo quería saber qué pasaba, si era un evento especial, qué estaba pasando, porque me interesaba saber de la cultura japonesa, ¿no? Y quería mirar, pero no quería que fuera muy obvio que estaba mirando, entonces como que iba caminando, mirando de costadito, así, viste, tratando de chusmear, y no me pude dar cuenta, me quedé con la estriga. Y después, 1 o 2 años después, estaba dando una clase con varios alumnos y estábamos hablando, y varios de ellos dijeron que sus hijos estaban por celebrar el Shichigo-san. Y yo tipo, el Shichigo-san, ¿qué es eso? Bueno, me explicaron que así como en Latinoamérica festejamos los 15 años, en Japón la tradición es festejar los 3, 5 y 7 años de los niños. Le pregunté por qué, de dónde viene, porque esas edades, pero me dijeron como que no sabían mucho, que era la tradición y tal. Entonces, como me quedé con la intriga, llegué a casa y me puse a investigar, y realmente lo que encontré me encantó, porque si bien hoy en día es como una excusa para sacar fotos y eso, viene de una época en la que cada cumpleaños era un milagro, digamos. Así que hoy les quiero compartir eso, de dónde viene esta tradición, por qué esas 3 edades en particular, y cómo se ha modernizado, cómo se celebra hoy en día y cómo llegó a ser una de las festividades más tradicionales de Japón. El Shichigo-san tiene sus orígenes en la época Heian, hace más de 1000 años atrás. Y originalmente eran solo familias nobles o de la corte imperial los que celebraban el crecimiento de los niños. Hay que recordar que era una época en que la mortalidad infantil era muy alta y muchos niños no llegaban ni a los 3 años de vida. Entonces, esto celebraba el que hubieran superado esas etapas, y lo que se hacía era en parte para agradecer a los dioses que el niño haya llegado, y también para pedir que siga viviendo con salud. Y por eso tenía un componente muy espiritual, pero también tenía un componente social, porque era para mostrar también que el hijo de la familia estaba sano y seguía superando etapas, ¿verdad? Antiguamente no se llamaba Shichigo-san como ahora, sino que eran 3 celebraciones separadas. A los 3 años tenía el kamioki, que significa dejar crecer el cabello, y es porque hasta los 3 años a los niños les afeitaba la cabeza para mantenerlos limpios y evitar enfermedades, pero se consideraba que ya a partir de los 3 años tenían defensas suficientes y era suficiente como para empezar a crecer el pelo, y se consideraba también que el crecimiento del pelo mostraba salud y vitalidad. Después a los 5 años tenían el hakamagi, que es cuando los niños podían empezar a usar el hakama, que son esos pantalones anchos ceremoniales que usan los hombres japoneses, y marcaba el primer paso a la adultez, especialmente en los niños varones. Y a los 7 años era el obitoki, que es cuando las niñas dejaban de sostener el kimono con un simple cordón y empezaban a usar un obi más elaborado y formal. Y eso también marcaba independencia y el pasar a ser una mujer joven dentro de la sociedad. Y si bien, como dije, durante siglos fue una celebración exclusiva de la aristocracia, con el paso del tiempo empezó a extenderse, especialmente en la época de Edo, empezó a extenderse a las familias comunes, digamos. Los templos y santuarios empezaban a ofrecer ceremonias más simples que todo el mundo pudiera hacer, y de a poco pasó a ser una parte fundamental de la tradición y la cultura
japonesa en general. Ya en la época de Meiji, a finales del siglo XIX, se tomó el 15 de noviembre como el día oficial de la celebración, y no fue tampoco una fecha al azar porque en el calendario lunar ese día se considera muy afortunado para pedir salud y larga vida, digamos. Y también en esa época se unificaron las tres celebraciones en una sola, que pasó a llamarse Shichigo-san, que significa literalmente 753. Es un nombre muy simple, pero muy cargado de historia. Y algo curioso en realidad es que si bien el nombre menciona las tres edades, no todos los niños lo celebran igual. Antiguamente, tanto niños como niñas celebraban sí las tres edades, pero hoy en día se hizo una separación. Entonces generalmente las niñas celebran los 3 y los 7 años y los niños celebran los 5. Y eso tiene mucho que ver con el simbolismo de cada edad, porque a los 3 años dejar crecer el pelo, a los 5 años usar el hakama típico de hombres, y a los 7 años usar el obi para las mujeres, ¿verdad? De todos modos, cada familia también lo adapta muchas veces a sus circunstancias. A veces celebran una sola vez o tratan de juntar, si tienen hijos varones y niñas, juntar al mismo tiempo o algo así. Y también hay muchas familias extranjeras que hoy en día también se suman y lo celebran, más que nada para experimentar la cultura, ¿verdad? Tener la experiencia. Y bueno, ya que estamos, si te gusta este tipo de contenidos donde hablo de la cultura japonesa, pero también de cómo se vive en el día a día, suscríbete al canal y déjame like porque me estás ayudando muchísimo a poder seguir haciendo este tipo de contenido. Y además, así ya de paso no te perdés, porque tengo muchos videos pensados y algunos que ya subí, siempre mezclando historia y costumbres con cómo se vive en la vida real. Hoy en día el Shichigo-san se celebra en todos los templos y santuarios del país. Las familias van con los niños generalmente vestidos de kimono, o si quieren algo más moderno, de trajes, vestidos de princesa, algo de eso. Y se va a rezar por la salud y una larga vida para los niños. Y después se hace una sesión de fotos profesional. Muchas familias igual a veces la hacen antes para evitar el congestionamiento, porque está todo el mundo queriendo sacar fotos al mismo tiempo y puede ser difícil conseguir o lo que sea. Entonces algunos lo hacen antes, pero sí lo normal es tener una sesión de fotos profesional de los niños. Y es realmente una imagen re linda en esa época si vas a los santuarios o a los templos, porque está lleno de familias y eso. Más que nada, los templos o santuarios más famosos del país, como por ejemplo Meiji Jingu en Tokio o Heian Jingu en Kioto, se llenan de familias, y como es noviembre, están las hojas otoñales y las familias orgullosas de sus hijos, los niños correteando y eso, y es realmente una imagen muy linda. Y algo que no puede faltar son los chitoseame, que son unos caramelos largos, blancos y rojos, que simbolizan larga vida, vitalidad y todo eso. De hecho, el nombre significa literalmente caramelo de 1000 años. Y los niños lo reciben después de la visita al templo o al santuario. Y muchas veces los padres guardan el envoltorio como un amuleto para la salud y vitalidad de los niños. Y como todo, como muchas costumbres japonesas, Shichigo-san se ha adaptado a los tiempos modernos, y con eso también mucho lo comercial, digamos. Muchos estudios fotográficos ofrecen el paquete completo, que incluye alquilar el kimono, peinado, maquillaje profesional, las fotos profesionales obviamente, y muchas veces incluso transporte al templo o al santuario. Hay muchos estudios fotográficos que incluso tienen para los niños tipo trajes de samurái, y para las niñas kimonos inspirados en el periodo Heian.
pero tenés que reservar con meses de anticipación porque generalmente todos los fines de semana de noviembre están completamente llenos. Ahora, si vas al lado más la parte rural, suele ser un poco más sencillo. Las familias llevan a los niños al templo o al santuario local y ofrecen una oración, y después van a la casa o a un restaurante a comer una comida especial. Pero sea cual sea el estilo, más súper formal o más sencillo, el significado igual es el mismo, que es agradecer por la vida del niño y celebrar su crecimiento y pedir que sigan creciendo sanos. Y bueno, aunque Shichigo-san pueda para muchos parecer una excusa para sacarse fotos lindas o comer caramelos especiales, el fondo espiritual está siempre presente. Es un día para agradecer no solo a los dioses, sino a la familia, a la comunidad y a la vida misma. Y creo que es algo muy japonés, ¿no? Esa mezcla de lo antiguo con lo moderno, de lo espiritual con lo cotidiano. Y que entre medio de rascacielos y tenés bala y pantallas LED gigantes haya un día en noviembre en que las familias visten a sus niños de kimono y van a los templos o santuarios a agradecer por su vida. Creo que es algo que nos dice mucho de qué tipo de sociedad y de cultura tiene Japón, ¿verdad? Y también creo que Shichigo-san nos recuerda algo muy simple pero muy importante, y es que crecer es un regalo, y que deberíamos celebrar y agradecer cada etapa de la vida. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.